Hola, seguidores del Tribuno. Nos encontramos en el Ejército porque llegó a Salta el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Se dice que es el mayor despliegue de las fuerzas desde la Guerra de Malvinas. Vamos a conocer qué es lo que está haciendo el Ejército aquí en Salta en plena pandemia. Nosotros estamos atentos, como dije recién, a todas las cuestiones de frontera. De hecho, es un problema de toda América, digamos, ¿no? Porque no solamente nosotros tenemos cerradas nuestras fronteras, sino los otros países tienen cerradas las fronteras de ellos para con nosotros, ¿no? Y nombré claramente, bueno, tenemos acá la frontera norte, estamos muy atentos con todo lo que pasa en Brasil, con el crecimiento del COVID en Brasil. Nosotros tenemos una frontera bastante permeable, sobre todo cuando hay bajante del río Uruguay, en Misiones y en Corrientes. Y tenemos una frontera con una cantidad de pasos allá cuando empieza a desaparecer la cordillera, en Chile, sobre todo limítrofe con las dos provincias de Santa Cruz y Chubut. Como dije, que yo eso lo recibo porque lo que usted me plantea, me lo plantea Castelli, que es el informe, lo de Yacuiba, me lo dice Castelli, que es el comandante de emergencia acá, y con cada uno de los comandos de emergencia, con los cuales yo hablo una vez por semana vía teleconferencia, también me comentan cuál es la situación en cada una de las fronteras. Pero bueno, hacemos lo que nosotros como Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas no tenemos una responsabilidad directa sobre las fronteras. Obviamente que en el caso de que sea necesario y que se nos convoque, estamos en condiciones de fortalecer el trabajo que hacen las fuerzas de seguridad dentro de los límites que tiene la ley, que es de apoyo logístico, digamos, ¿no? Y obviamente que nosotros, cuando viene un requerimiento, tratamos de resolverlo. Usted sabe que el problema de los toldos lo resolvimos en gran parte por lo que yo llamo, entre comillas, diplomacia militar. El jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino habló con su contraparte de Brasil y se pudo habilitar el paso de los convoys de alimentos que se llevaban desde aquí de Salta para los toldos, pasando por terreno boliviano a partir de una acción de diplomacia militar. Bueno, ahora estamos en otra cosa, digamos, ¿no? Que es el traslado. Trasladamos creo que a 100 habitantes de los toldos desde Salta o de Tartagal, creo, hasta los toldos, y ahora hay 100 más que estamos combinando con el gobierno de la provincia para ver de qué manera lo trasladamos en helicóptero hacia su ciudad de origen, ¿no? En este momento hay personal militar distribuyendo alimentos en un barrio de Salta. Los que deciden qué alimentos y en qué barrio estamos repartiendo son las autoridades locales, gobierno provincial, municipio, no sé en este caso quién es, pero nosotros nos movemos en función del requerimiento. No decido yo voy a repartir alimentos en La Matanza, no, decido, me dicen y me requieren con una determinada cuestión específica, y ahí claramente actuamos. Lo mismo que dije recién con la repatriación de argentinos del exterior. A mi Cancillería me dice, necesitamos ir a Perú, porque Perú tiene un estado de emergencia, y es más fácil entrar con un avión militar que no con una línea aérea, ¿no? Bueno, entonces por eso ahí vamos a Perú. O la misma situación en Guayaquil. Pero no decido yo, me parece que es conveniente ir a Perú. En realidad funcionamos claramente a requerimiento. Lo que sí nosotros decimos, estamos dentro de la ley, no necesitamos ningún estado de excepción, tenemos la capacidad de hacerlo. Es más o menos esta es la situación, o no tenemos la capacidad de hacerlo, digamos, ¿no? Esto en general no sucede porque todas las cosas que se nos requieren, si hay algo bueno que ha pasado durante todo este tiempo, algo bueno para nosotros, ¿no? Es que se ha logrado una visibilidad enorme de la tarea que llevan adelante las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho de todo el país, y yo creo que los argentinos también han tenido la posibilidad de ver la cantidad de acciones que son capaces de generar y de llevar adelante las Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, y eso a mí me entusiasma porque digo, bueno, en algún momento la pandemia va a terminar y vamos a poder debatir
una política de defensa, como yo creo que haya que debatir, que incluya un instrumento militar, o sea, Fuerzas Armadas, con un personal militar comprometido, instruido, capacitado, con compromiso con la democracia, con respeto con los derechos humanos, pero con el equipamiento necesario como para poder llevar adelante la misión principal que le otorga la Constitución Nacional y todas estas misiones secundarias o subsidiarias que llevamos adelante. Lo que sí me parece que la pandemia lo que ha permitido es mostrar un despliegue de las Fuerzas Armadas y darle una visibilidad que anteriormente nunca se había tenido esa posibilidad, porque quizás, digamos, en enero actuábamos aquí con la comunidad Wichi, era una acción específica y demás. Ahora, mientras yo estoy acá, seguro que hay alguien que está operando en Ushuaia o en Río Gallego, y me parece que ese abarcar la totalidad del territorio nacional y ese despliegue ha dado una visibilidad que es muy importante. Es el despliegue militar más importante desde la Guerra de Malvinas. Nunca las Fuerzas Armadas argentinas han tenido este despliegue militar en democracia. Nunca. Tenemos los 80.000 hombres de las Fuerzas Armadas alistados y desplegados en el territorio de entre 25 y 30.000 que van rotando permanentemente y sin dejar de hacer las otras tareas que no son COVID, digamos, ¿no? Acá no dejamos de hacer lo que estamos haciendo con el pueblo Wichi, con la comunidad Wichi. Estamos trabajando para la campaña antártica de verano que se tiene que llevar adelante a partir de septiembre, octubre, tenemos que llevar adelante. Es cierto que se han cambiado algunas prioridades, pero lo cierto es que el despliegue militar más importante desde la Guerra de Malvinas. Y esto es lo que me pidió el presidente apenas se generó esta situación del COVID. Me dijo hay que poner todas las capacidades de las fuerzas a disposición de esto y me parece que estamos en eso y estamos cumpliendo adecuadamente, ¿no? Las Fuerzas Armadas Argentinas necesitan un proceso de reequipamiento, que ese proceso de reequipamiento y de refuerzo logístico tiene que seguir una lógica, a mi criterio, que es refuncionalizar material que podamos tener viejo, pero que se pueda, haciendo una inversión, mejorar, fabricar acá en la Argentina y comprar lo que sea necesario en otros lugares cuando se necesite comprar, pero claramente que las Fuerzas Armadas necesitan un reequipamiento. Y si tendría una mayor cantidad de camiones podría ser más eficiente, si tendría una mayor cantidad de aviones podría ser más eficiente. Nosotros, por ejemplo, solicitamos que FADEA, que es la Fábrica Argentina de Aviones, no estuviese desde el primer día entre las actividades esenciales y siguió trabajando, y esta semana nos entregó un nuevo avión Hércules para que esté en servicio alrededor del COVID. Son 3, teníamos 2, ahora tenemos 3 aviones Hércules, pero podría tener más y los podría estar utilizando también, digamos, ¿no? Y podría tener camiones más nuevos y también lo podría estar utilizando. Así que claramente que estamos haciendo todo lo que podemos hacer con todo lo que tenemos, que no es poco, pero sin duda que yo espero que el conjunto de la sociedad argentina, la sociedad en su conjunto, la dirigencia política en su conjunto, comprenda y acompañe, después de haber visto cuál es el despliegue del conjunto de las Fuerzas Armadas, en la necesidad de equiparlas para que las cosas que puedan hacer las puedan hacer mucho mejor.